escuchamos lo que nos dice un experto en consumo, porque ahora mismo, os recuerdo, tenéis el 607 19 20 11. Podéis utilizar el WhatsApp para enviarnos la respuesta a esta pregunta. Subida del precio de telefonía, de lo que estamos hablando. ¿Se puede hacer algo para evitarla? Hay una persona que dice que yo llamé para decir, oiga, no, que no me la apliquen. Y le dijeron que imposible. ¿Eso es legal? ¿Eso es posible, Adela? Tenemos que conformarnos con esa respuesta. ¿Podemos hacer algo más? Se lo voy a preguntar a un miembro de Facua, directivo de esta organización de consumidores y miembro del departamento jurídico, Miguel Ángel Serrano. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esa es la gran pregunta. Nos dice, ¿nuevas mejoras? ¿Nuevos precios? Oiga, señora, que yo no lo he pedido. ¿Me puedo, de alguna manera, librar de esas nuevas tarifas? Bueno, desde Facua venimos tiempo denunciando que existe una tendencia en el sector y sobre todo seguido por las principales empresas del mismo en realizar continuas subidas y continuas modificaciones unilaterales de los contratos firmados con los consumidores sobre esta materia, sobre el tema de subida de precios de las tarifas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor? Nosotros desde Facua entendemos que es una conducta del todo inadmisible y que no es ilícita. Entonces la recomendación que realizamos desde la organización es que se denuncie. Realmente ellos se acogen a una interpretación un tanto torticera, podríamos decir, de la normativa y más concretamente del artículo 9 del Real Decreto que regula los derechos de los usuarios en materia de telefonía, ¿no? Este Real Decreto recoge la posibilidad de que la compañía cambie las condiciones de la tarifa, dando siempre un preaviso al consumidor con un mes de antelación y permitiendo que ese consumidor pues resuelva ese contrato sin penalización ninguna, es decir, diga que no quiere seguir recibiendo el servicio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, en la práctica lo que ocurre es que las compañías, agarrándose a este artículo, modifican cuando consideran oportuno las condiciones del consumidor. Pero claro, por un lado no tienen en cuenta que el artículo habla de que solamente podrán modificarse cuando haya un motivo válidamente expresado en el contrato. Y por otro lado también lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante una desproporción total entre las partes. Es decir, por un lado los consumidores solemos tener que aguantar largos compromisos de permanencia con este tipo de empresas que si por lo que sea rompemos, tenemos que pagar una serie de penalizaciones por la ruptura de esos compromisos de permanencia. Miguel Ángel. Y en cambio una empresa de telefonía pues puede resolver ese contrato de manera unilateral sin ninguna clase de consecuencia, ¿no? Tú lo has dicho. Nosotros entendemos que esto es de todo desproporcionado y abusivo y que debe ser sancionado por parte de las autoridades públicas. Miguel Ángel, tú lo has dicho, las compañías se acogen a una ley, Sí. le dan la vuelta, la retuercen un poco y dice, pa' mí la gorda. ¿De qué manera los consumidores podemos hacer lo mismo? Es decir, si yo voy de una asociación y reclamo, ¿tengo alguna oportunidad de ganar, de quedarme con la tarifa vieja, vamos a decir? Bueno, se están dando casos en los que sí se está consiguiendo. Por un lado, la recomendación que hacemos desde Facua, además de esa reclamación, es denunciar ante los servicios de consumo, Sí. para que esos servicios de consumo sean conscientes realmente de este tipo de prácticas, de que es una práctica totalmente abusiva precisamente por esa descompensación, por esa desproporción entre las partes, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque si el consumidor incumple su contrato va a tener que verse sometido como mínimo a una penalización. Pero no lo saben ya, y no que es lo de hacen recibo cada que la año. empresa por contra pueda... Sí, lo hacen cada año, pero eso no quiere decir que la respuesta por el consumidor no tenga que ser, si se ve afectado y no le interesa, reclamar y denunciar. Y además hay juntas arbitrales de consumo a las que las principales compañías de telecomunicaciones están adheridas y por tanto pues el litigio se puede someter a este método alternativo de resolución de conflictos, no hay que llegar a los tribunales de justicia. Hay juntas arbitrales de consumo que ya están resolviendo a favor del consumidor. Ahora, sí que es cierto que hace falta por los servicios de consumo, que son servicios autonómicos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de diferentes autonomías, hace falta una respuesta mucho más contundente ante este tipo de prácticas. Ahí es donde estamos trabajando desde Facua como Asociación de Consumidor y Usuario, en exigir esas penalizaciones por parte de las autoridades de consumo, ese inicio de expedientes sancionadores contra esta empresa, porque no es de recibo ni es lógico que una empresa de telefonía pueda modificar las condiciones de su contrato de manera unilateral 2 o 3 veces al año y que además casualmente el resto de empresas del sector, generalmente las otras que comparten la mayor cuota de mercado con ellas, pues oye, por razón de que no sabemos, realicen la misma práctica, ¿no? Y lleven a cambio pues esa misma subida de precio. Miguel Ángel, tú lo que dices es respuesta contundente a los servicios de consumo autonómicos. ¿Qué pasa con competencia? Que dice, estamos investigando, pero si es algo que ocurre cada año, que son las 3, 4 compañías más potentes, que lo hacen más o menos a la vez, ¿no huele, no llama la atención, no es sospechoso de un pacto? Totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando.
es desde luego para pensar que algo ocurre, ¿no? Y como yo decía, Claro. casualmente, siempre que se produce una subida de este tipo de tarifa, suele venir acompañada por una subida progresiva de las otras dos empresas principales del sector, las otras dos o tres empresas principales del sector, Claro, que compiten van. con esta empresa que ha realizado la subida, ¿no? Y además se realiza en tarifas muy parecidas, que suelen ser últimamente tarifas convergentes, ¿no? Nosotros desde Facua también nos hemos dirigido en diferentes ocasiones a la CNMC, a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, Sí. solicitando que investigue lo ocurrido y que inicie un expediente sancionador contra esta empresa. De momento la CNMC parece que no lo tiene muy claro, que continúa investigando. Bueno, tenemos la esperanza de que con el paso del tiempo termine cambiando de criterio. La mejor manera para que cambie de criterio, como decía antes, es esa conducta por parte del consumidor crítico, de que denuncie, de que no se calle, de que denuncie, de que reclame este tipo de conducta ante Consumo, ante la CNMC, ante Claro, todas aquellas Miguel administraciones Ángel, públicas pero que puedan tener algo de competencia en la Y materia. te lo dice una consumidora, vamos, muy, muy combativa, pero es que te quita las ganas, porque te dice, no, esto es imposible, llamas, reclamas, pides, y al final te quedas con lo mismo. De alguna manera no minan un poco la confianza del consumidor y decir, pues bueno, mira, si total, en la de al lado me va a pasar lo mismo. Bueno, es una manera de, como bien decía, que puede estar también dirigida a minar esa confianza del consumidor y además, pues bueno, a limitar el mercado, ¿no? Porque claro, es cierto que existen multitud de empresas de compañía telefónica con la que el consumidor puede contratar, especialmente de que entraron en juego las compañías virtuales, pero también es cierto que no todas las empresas tienen la misma cuota de mercado, ¿no? Pero nosotros desde Facua entendemos que este tipo de falta de respuesta por parte de las administraciones públicas muchas veces, o este tipo de actuaciones reiteradas por parte de las empresas, no deben ser interpretadas por el consumidor como un desánimo, sino todo lo contrario, debe ser un motivo más para seguir en la lucha, para seguir en esas reivindicaciones, y bueno, y esa es la postura que tenemos desde Facua, ¿no? Y por ello desde Facua hemos realizado múltiples denuncias, tanto en nombre de la propia organización como en nombre de todos aquellos nuestros asociados que así nos lo han solicitado, sobre este tipo de cuestiones, y las continuaremos realizando en un futuro. Bueno, pues ahí seguiremos también en esa lucha por los derechos de los consumidores y consumidoras. Eskerrik asko, muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo para Sevilla. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo.